Como ha sido el objetivo de la política de seguridad del presidente Iván Duque y la instrucción a nuestras fuerzas militares y de policía de una permanente ofensiva contra aquellas estructuras criminales como son las disidencias de las FARC, cuyos símbolos del mal como son alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte en Colombia, y las disidencias de las FARC que operan desde Venezuela con el operativo que desarrollan estos criminales de la Segunda Marquetalia, son objeto permanente de nuestra campaña militar con el fin de desmantelar esas estructuras que a través de sus negocios de narcotráfico y de sus crímenes buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías, que buscan afectar el desarrollo normal de la economía de nuestra nación y también, por supuesto, con sus actividades criminales amedrentan a la población y buscan generar desplazamientos forzados, asesinato de líderes sociales. Hoy informamos a los colombianos que gracias a una operación militar y a un trabajo conjunto de toda nuestra fuerza pública, en donde a partir del esfuerzo de inteligencia de nuestro Ejército Nacional, el apoyo de la Fuerza Aérea, el trabajo conjunto con nuestra Armada y también con el apoyo de nuestra Policía y la Fiscalía General de la Nación, se ha dado un golpe contundente contra un cabecilla, el segundo de esas disidencias de las FARC, del criminal alias Iván Mordisco. Ese segundo cabecilla se encontraba en una zona ubicada en el departamento de Guainía. Con esta operación, en el marco del plan de campaña Héroes de la Libertad, contra aquellos grupos ilegales y esas economías, fueron neutralizados 10 sujetos señalados de ser integrantes de esta Comisión de Orden Público, y allí estaba presente alias Ferney el segundo, después de Iván Mordisco en esa zona. Esta operación se desarrolló gracias a un ataque aéreo estratégico en horas de esta madrugada y por medio también de una maniobra de asalto aéreo realizada por comandos especiales, se logró la neutralización de estos sujetos, además de la incautación de armas largas tipo fusil y una ametralladora. Es importante señalar que en este esfuerzo continuado contra esas disidencias de la FARC, los integrantes de inteligencia militar identificaron en esta área campamentaria, en la vereda Morichal, municipio de Morichal, en el departamento del Guainía, donde se resguardaban 2 comisiones armadas de esta estructura, muy cerca a la frontera con Brasil. Al momento de presentarse esta operación, se encontraron allí y están en este momento en desarrollo de los actos urgentes este segundo cabecilla, además de alias Caterine, señalada de ser la cabecilla de esta comisión, de esta estructura, y de encargada de las comunicaciones clandestinas y de los cursos de entrenamiento legal en esta área campamentaria. ¿Por qué es importante la neutralización de alias Ferney? Tenía una trayectoria delictiva de 12 años en la organización y además era el hombre de confianza de alias Iván Mordisco, cabecilla principal de los residuales de las FARC, disidencias de las FARC en esta zona del país. Por lo tanto, habría sido destinado desde el mes de marzo de este año para dirigir esa estructura primera y sobre todo ampliar las operaciones criminales en Guaviare, Bichada, Guainía, en la zona fronteriza con Venezuela y en Brasil, y coordinar las actividades de narcotráfico para sacar la coca que luego sería sacada a las pistas ubicadas en Venezuela, o la coordinación de actividades de narcotráfico a través de Brasil. Lo que estaba buscando esta estructura que encabezaba este criminal de alias Ferney era aumentar el número de integrantes y hacer reclutamiento forzado e ilegal en esta zona del país, sobre todo con las comunidades indígenas ubicadas en estos departamentos de Guaviare y Guainía. Como resultado de esta operación, a la cual se le han propinado a esta estructura, propinado no solo este golpe, sino desde hace varias semanas,
la captura de 126 de sus integrantes, la incautación de más de 50 armas de fuego, 252 kilos de pasta a base de coca, 664 kilogramos de clorhidrato de cocaína y además el hallazgo y destrucción de 142 laboratorios al servicio de narcotráfico y la erradicación en esa zona de este Comando Especial contra el Narcotráfico de nuestro Ejército Nacional de más de 3.900 hectáreas de cultivos ilícitos. Quisiéramos señalar también que la neutralización de esta estructura y de estos cabecillas, miembros de esta estructura, por supuesto, va a permitir recuperar la tranquilidad en esa zona del país. Recuerdan ustedes que recientemente en un Consejo de Seguridad en Leticia con el presidente Iván Duque se señaló la importancia de dirigir operaciones contra esta estructura criminal de las disidencias de la FARC por las afectaciones que estaban teniendo a la selva amazónica, el uso de los ríos casi que como autopistas de narcotráfico para poder llevar los cultivos de coca hacia Brasil y también las afectaciones en términos de reclutamiento forzado ilegal. Por eso, con esta operación, una vez más, sigue nuestra fuerza pública y en particular nuestras fuerzas militares y de policía sin tregua en la defensa de todas las comunidades de la Amazonía colombiana, en defensa del Guaviare, en defensa de Guainía y, por supuesto, con un objetivo contundente de neutralizar estas amenazas y estos símbolos del mal que han buscado afectar a la estabilidad de esas regiones del país y que en los últimos días también han buscado propinar y afectar la integridad de nuestros soldados. Es la instrucción del presidente Duque arreciar las operaciones contra estas disidencias de las FARC y contra todos aquellos que operan en las diferentes zonas del país que han buscado afectar la estabilidad de la democracia, la estabilidad de la Amazonía colombiana y con este golpe contundente se refleja una vez más el compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos y en especial esta operación en la Amazonía colombiana. General Navarro, para referirse a esta operación que requirió el trabajo conjunto de todas nuestras fuerzas, el Ejército Nacional con su inteligencia, la Fuerza Aérea, la Armada y el apoyo, por supuesto, de la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Señor Ministro, muchas gracias. Como bien usted lo ha manifestado, esta operación obedece a una clara estrategia que está determinada a los objetivos de alto valor, que son los cabecillas de estas estructuras que desarrollan una estrategia criminal contra el Estado colombiano. Pero también sus estructuras es importante hacerle un seguimiento especial de inteligencia, y esta es una tarea que viene desarrollándose de años atrás porque el bandido alias Iván Mordisco es uno de los principales depredadores del medio ambiente en esta región del país, es uno de los principales reclutadores y además está desarrollando una tarea importante en los corredores de narcotráfico hacia Venezuela. Es un foco permanente de nuestra inteligencia y de tiempo atrás se venían desarrollando estas tareas de inteligencia, especialmente por el Ejército Nacional con su Comando de Apoyo de Inteligencia Militar, por la inteligencia de la 4ª División y también de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Esta, señor Ministro, es el complemento a una operación que ya se había hecho días atrás contra esta misma estructura. Hace 72 horas se localiza por parte de la inteligencia la estructura, se reúnen los equipos de planeamiento y se toma la decisión hace 24 horas de lanzar la operación, inicialmente con un ataque aéreo de nuestra Fuerza Aérea, posteriormente de comandos especializados del Ejército, que son los que consolidan el área de operaciones. Esto es una muestra de focalización en objetivos, de ofensiva total y absoluta, no nos distraemos, integración de capacidades y efectividad en el desarrollo de estas operaciones, señor Ministro. Muchas gracias. Se suma a ello también, y quisiéramos informar a los colombianos, esta importante operación también ha sido desarrollada de forma paralela por el CONAT, que hizo parte de estos equipos con una actividad adicional que es importante recordar hoy. Afectamos también las finanzas de esta estructura de las disidencias de las FARC hoy
en un trabajo especial realizado por el Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, el CONAT del Ejército Nacional, con el liderazgo del general Zapateiro, también en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y en un esfuerzo con la Fiscalía General y con la Policía, fueron incautadas 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en Cumbitara, Nariño. Afectación especial nuevamente a las disidencias de las FARC con esta incautación, que busca afectar sus fuentes de financiamiento y que evitarían de esta forma que estas disidencias de las FARC, que están operando también bajo la columna móvil Urias Rondón, que fueron los que ayer en esa acción en contra de la población civil en el municipio de Llorente afectaron la vida de civiles, como se evidenció en ese homicidio colectivo que se presentó en el corregimiento de Llorente. Esto evita que reciban $5 millones, adicionalmente evita que sigan comprando armamento y utilicen estos recursos para cometer sus actividades criminales. Procedemos entonces a las preguntas. Señor ministro, señaladas. sí, tenemos algunas preguntas. Colegas, atrás hay un micrófono para que quede registro de estas preguntas. Rubén Bayona, de Caracol Televisión. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle qué se sabe de Iván Mordisco y si también ya se tiene identificadas a estas personas, 10 personas que fueron abatidas, y si se conoce la edad de estas personas también. Rubén, en el caso de esta operación, lo que está claro es que por información de inteligencia, allí estaba ubicado alias Ferney, estaba ubicada alias Catherine Surradista, además de otros 9 integrantes criminales de esta estructura, de esta primera comisión, y contra ellos se desarrolló esta operación aérea, y allí los resultados de esta operación están dándose hoy los actos urgentes. Todo lo que se refiere a identificación plena, con edad, con sexo, con identificación plena, será desarrollado por los actos urgentes que comenzaron a desarrollarse por parte de Medicina Legal y en su momento serán comunicados al país. Lo que está claro es que Iván Mordisco nunca entró al proceso de paz y ha pretendido en estas zonas de Guaviare, de Putumayo y recientemente también en Caquetá activar ese plan de expansión que tiene con Gentil Duarte, que busca ampliar a un total de 8.000 hombres de operación, que es su plan, que no hemos permitido porque precisamente porque busca operar en esta zona. Lo que hemos desarrollado son estas acciones de contundencia para neutralizar esos planes que tiene allí en estas zonas de Guaviare, Guainía, Putumayo y Caquetá. Rafael Niño, de City TV. Ministro Generales, buenas tardes. La primera pregunta es para el ministro. Ustedes ya habían dicho que estas operaciones incluso es lo que ha generado que incrementen los ataques contra la fuerza pública, contra los miembros de las fuerzas militares. ¿Esto les preocupa? Y también quiero preguntarle, ministro, por la convocatoria a marchas de mañana, que también genera jornadas de afectación a los miembros de la fuerza pública. El general Vargas ya nos contaba esta mañana que ya está en el alistamiento de primer nivel. Si también se puede referir a eso, ministro, por favor. La instrucción del presidente Duque todo el tiempo es mantenernos a la ofensiva en contra de esos 5 símbolos del mal que son las organizaciones criminales que más están afectando a Colombia. Y no hemos parado desde el primer instante de gobierno y mucho menos ahora, durante este periodo de tiempo, con nuestra fuerza pública en actuar en contra de esas organizaciones, en contra del ELN. Y se vio la semana pasada con la operación que se dio en Chocó, en litoral de San Juan, donde también fueron neutralizados tal vez el Frente Occidental, el más peligroso, con la presencia de 2 de aquellos de la Dirección Nacional del ELN que operan en esa zona. Siguió esta operación desarrollándose en contra de las disidencias de las FARC, como se evidencia hoy, en donde no para nuestra fuerza pública de actuar en contra de las disidencias de la FARC, sus 2 ramas, la que tiene la segunda Marquetalia, como se evidencia hoy con esta operativa en contra de esta columna Urias Rondón, que tenía este laboratorio, como también se evidencia en esta neutralización de alias Ferney y su
columna que opera en el Guaviare. Y seguimos las operaciones en contra del Clan del Golfo, como fueron las capturas de la semana pasada, y por supuesto eso ha generado unas reacciones en contra de nuestra fuerza pública, pero aquí lo que tenemos es que, como ha sido la instrucción del presidente y de nosotros a toda nuestra fuerza pública y soldados, arreciar las operaciones. No vamos a permitir que a partir de atentados terroristas se afecte la integridad y la tranquilidad de los colombianos. Toda la solidaridad tenemos con las familias de los soldados y policías que recientemente han sido afectados y por el contrario, en honor a ellos, por la dignidad de ellos, es que está en nuestra fuerza pública arreciando y a la ofensiva contra estas organizaciones criminales. Laura Cifuentes, de Red Más. Ministro, buenas tardes. Yo le quiero preguntar sobre el dron que fue identificado en inmediaciones de Arauquita y si esto tendría relaciones precisamente con la connivencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro con las disidencias de las FARC. ¿Qué información adicional tienen? Lo que está sucediendo al otro lado de Arauca, y lo hemos ya manifestado en varias oportunidades, es que el régimen de Maduro permite operar en su territorio a organizaciones criminales. Del otro lado de Arauquita tenemos al ELN y tenemos a las disidencias de las FARC, en sus dos versiones, las disidencias de Gentil Duarte y Iván Mordisco y también de las disidencias de la Segunda Marquetalia de Márquez y el Paisa. Y precisamente lo que busca el régimen es proteger esas actuaciones. Inclusive, información de inteligencia han señalado que algunas de estas disidencias de las FARC han querido adquirir drones para desarrollar vigilancia o actividades de seguimiento del otro lado de la frontera. Por eso lo que se ha reforzado por parte de nuestra fuerza pública es el seguimiento y el control de frontera. Se hizo en el norte de Santander, especialmente con la creación y puesta en funcionamiento del Comando Específico de Norte de Santander y también con el trabajo coordinado que ha hecho nuestro ejército, nuestro comandante general de las Fuerzas Militares y también en semanas anteriores con el comandante del Ejército Nacional en Arauca, recomponer el dispositivo de control de frontera en donde tengamos no solo la presencia de la Armada, con unos botes de bajo calado para hacer control sobre el río Arauca, sino también la vigilancia aérea, que fue la que detectó este dron en el día de ayer. Todos los esfuerzos para hacer el control de la frontera es el mandato del presidente Duque y es lo que nos corresponde para no permitir ese acto criminal y esa acción que desafortunadamente buscan desarrollar en Arauca, que es un juego perverso y malévolo de cometer actividades criminales en Venezuela y luego venir a dejar desafortunadamente esas personas sin vida en Colombia o secuestrarlas en Arauquita o en Arauca y llevarlas al otro lado de la frontera. Por eso se refuerzan todas las medidas en frontera como se ha venido haciendo en las últimas semanas. Carlos Ruiz, de CMI. Señor ministro, dice usted en el informe de alias Ferney que murieron 10 integrantes de esas disidencias. ¿Eran los únicos ocupantes de ese campamento o algunos huyeron o capturaron a algunos? La información de inteligencia para desarrollar esta operación, que fue absolutamente preparada en coordinación de todas nuestras fuerzas, tenía como número de estos criminales presentes en esa área campamentaria, en esta vereda, de 11 integrantes de esa estructura que tenían allí presencia. En este momento se están realizando los actos urgentes, la neutralización identificada se refiere a 10 de estos criminales. Por supuesto, está allí haciendo presencia nuestro Ejército Nacional, además haciendo las búsquedas y los cierres de control en esa zona de Guainía. Camilo Romero, de Cable Noticias. Ministro, muy buenas tardes. La primera pregunta es ¿cómo avanzan las operaciones contra Gentil Duarte? Y lo segundo es sobre el soldado, el profesional que murió en Putumayo. ¿Qué hay sobre las investigaciones que pues, están en este momento transcurriendo allá en este lugar? Muchas gracias. Lo que es importante señalar es que precisamente esta operación de nuestro Ejército Nacional con la Fuerza Aérea, con la Armada y el apoyo que nos ha dado la policía, va contra toda la estructura de las disidencias de las FARC. Las disidencias de las FARC permiten una relación y coordinación de alias Gentil Duarte con alias Iván Mordisco para ir retomando zonas que tenían las antiguas FARC. Su plan, ese plan malévolo y ese plan que han buscado expandir el número de integrantes en esas zonas, ha buscado ampliar acciones
hacia Putumayo con los comandos de frontera, y por eso la acción contundente que viene desarrollando nuestra fuerza pública en contra de alias Iván Mordisco y de alias Gentil Duarte, y por eso la tarea y el objetivo que tiene nuestra fuerza de tarea Omega de combatir, neutralizar, capturar y llevar a la justicia a estos dos cabecillas criminales de las disidencias en esa zona del país. Y con respecto a la situación y el hecho que ocurrió en Putumayo del mayor de nuestro Ejército Nacional, quisiera, General Navarro, si usted se puede referir a ese hecho. Gracias, señor ministro. Con relación al asesinato del mayor, la información que tenemos y que obviamente es motivo en este momento de investigación por parte de autoridades competentes y también por parte del control interno del Ejército Nacional. Este oficial estaba cumpliendo allá unas tareas al frente de unidades en erradicación. En este momento tenemos un esfuerzo muy importante de erradicación en el Putumayo. Este mayor estaba al frente de una de estas unidades. El mayor estaba en el día de ayer, estaba fuera de la unidad militar, estuvo asistiendo a un establecimiento público. Parece ser que ella tuvo algún tipo de altercado con alguna persona, sale para regresar a la unidad militar, es abordado por dos personas en una moto y le propinan unos disparos por la espalda. Estamos avanzando en las investigaciones, tanto apoyando a la Fiscalía General de la Nación para avanzar con todas las tareas que tengamos que hacer, y también estamos haciendo las investigaciones internas propias para establecer y apoyar la investigación. Cerramos esta ronda de preguntas con José Ernesto de Caracol Radio. Luis Ernesto. Dos preguntas, una para el general Navarro y otra para el ministro de Defensa. General Navarro, hace un año exactamente también se desplegó una operación contra una de las estructuras de Iván Mordisco en el Guaviare. Allí un helicóptero cayó y murieron cerca de 11 militares. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Pues a propósito de que esta es una estructura de Iván Mordisco y que la del año pasado también iba dirigida contra ese disidente. ¿Fue un ataque de esa disidencia o fue una falla técnica en el helicóptero? Y al ministro Molano, con respecto al ataque a la fuerza pública, desminado humanitario, ¿cómo avanza? Vimos que el viernes pasado en el Valle del Cauca murieron unos militares que cayeron a un campo minado, el fin de semana otro soldado en el Caquetá. ¿Cómo avanzan entonces esas operaciones para desinstalar esos artefactos explosivos que están poniendo en peligro no solamente a la fuerza pública, sino también a la población? Bueno, con relación a la primera pregunta que hace referencia a lo del accidente en operaciones del helicóptero. Esa era una operación que se estaba lanzando contra el bandido alias Iván Mordisco, contra su estructura. Hasta el momento los peritazgos determinan que no hubo acción por parte de los bandidos, sino fue una conjugación de efectos climáticos y posiblemente de factor humano. Sin embargo, todavía no se ha dado el cierre de las investigaciones y continuamos avanzando con ellas. Son procesos que tienen que adelantar peritos especializados donde se revisa cada uno de los diferentes componentes del helicóptero. Para concluir. Respecto al desminado humanitario, le respondo rápidamente. Es claro que uno de los retos que tenemos como sociedad es lograr que en esos municipios en donde hubo presencia de estos grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC o como las FARC en su época, lo mismo que el ELN, se haga un desminado humanitario. El esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Duque es muy importante. De hecho, hoy ya hay reportados más de 156 municipios considerados como territorio libre de minas antipersona, esfuerzo importante que se ha desarrollado con nuestro batallón de ingenieros militares en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y seguimos avanzando en esa dirección, apoyando especialmente aquellos municipios en donde vienen operando los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que son 172 municipios. En 156 a nivel nacional ya hay un desminado, como se evidenció claramente en los Montes de María, en el oriente antioqueño. Sigue ahora una parte importante del sur del Tolima y están desarrollando otras acciones en el caso de Caquetá.
El hecho que se presentó, especialmente en Dagua, no fue un minado ocasional o accidental, sino fue un atentado terrorista planeado con un artefacto explosivo que iba en contra precisamente de esas organizaciones que estaban haciendo una actividad de persecución a estas organizaciones criminales de disidencias de la FARC que ya están haciendo presencia en el Valle del Cauca. Inclusive había un grupo desminado que estaba allí trabajando y operando, pero aquí fue un ataque dirigido contra ese pelotón que estaba operando allí en la zona. Para concluir, le damos espacio a John Pose de RCN Televisión. Lo que ha venido desarrollando el presidente Duque, de hecho hace 15 días en el Consejo de Seguridad relacionado con niñez, infancia y adolescencia, nuevamente se definió como una prioridad el reclutamiento y el control del reclutamiento forzado ilegal de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales. En total, el ICF tiene, es muy difícil estimar cuántos son los reclutados porque pues es una actividad ilegal. Lo que es claro es que el ICF tiene alrededor de 8.500 jóvenes que han sido desvinculados de la guerra gracias al trabajo de nuestra fuerza pública y que permanecen en el programa. Reportaba precisamente en ese Consejo de Seguridad el general Zapatero que hay más de 1.500 jóvenes rescatados en las operaciones de nuestro Ejército Nacional. Se lanzó y se presentó el cartel de los más buscados, una estrategia que se desarrolla de forma conjunta por parte de nuestra Policía Nacional y del Ejército, del cartel de los más buscados, pero especialmente los reclutadores. Y por eso es tan importante la operación de hoy allí en Guainía. ¿Qué hace un tipo como alias Ferney o su radista con este comando allí? Se van precisamente a esas zonas en Guainía, en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo del Amazonas, donde están los internados, los colegios, y en esta época del año colocan a uno de sus cabecillas a pararse al frente del colegio para hacer reclutamiento ilegal, y eso es lo que sucede en esas zonas del país. Por eso tan importante no solo tener ese cartel de los más buscados, capturarlos y rescatarlos, sino de neutralizar esas estructuras que operan en esas zonas, que es donde mayor reclutamiento forzado ilegal cometen estos grupos criminales. Señor ministro, señores oficiales, muchas gracias. A los colegas, buenas noches, gracias por su asistencia.